noche de fiesta hoy en Momento Económico con un habitué de esta edición semanal. Usted va a tener en cámara a mi único invitado de esta noche. A ver, señor director. Rosendo Fraga. Ahora, Rosendo Fraga ha venido acá cada vez que el frente político nos complicó la vida para tomar decisiones económicas. Esta noche no. Esta noche viene en un rol o en un carácter diferente, que es el de historiador. Más allá del título de pertenecer a la Academia Argentina de la Historia, Rosendo tiene una serie de obras, y yo diría una pasión que comparto, por el fenómeno de la historia. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no dejar de lado 10 segundos, aunque sea el Merval y la tasa de interés de no sé qué cosa, y la demanda de pirulines, y dedicarnos casi a divagar, pero en realidad a reflexionar delante de ustedes sobre algunos aspectos de la historia y de las enseñanzas de la historia. Vos y yo, Rosendo, nos encontramos y nos embalamos porque realmente la historia nos entretiene, nos apasiona, etcétera, etcétera. Para vos la historia es algo más que entretenimiento. ¿Qué otras cosas es? ¿Qué podemos aprender del fenómeno histórico? Bueno, yo siempre digo, porque nosotros compartimos una tarea de análisis de la realidad política y económica, ¿no es cierto?, de la coyuntura. Yo siempre digo que la historia es un ingrediente necesario, por ejemplo, para análisis político. Yo no puedo reducir el análisis político a la historia, pero no puedo hacer análisis político sin la historia. Es decir, yo cuando analizamos un caso de la coyuntura, yo siempre lo paso por el tamiz de la historia, ¿no es cierto? La historia no me resuelve el presente, y muchas veces uno comete errores si quiere interpretar el presente exclusivamente en función de la historia, ¿no es cierto? Pero la historia es fundamental para entender el presente, para poder comparar. Churchill, que era político, historiador, en realidad también era militar, estadista, premio Nobel de Literatura, decía, cuanto más atrás miremos en el pasado, más adelante veremos en el porvenir. Y entonces, por ejemplo, si tomamos la realidad de hoy, ¿no?, el fenómeno del menemismo y la transformación de Menem. Si yo la comparo con el Perón de los años 40, tengo muy poco de analogía, de contacto para entender. Es más, si lo comparo con el Irigoyen de los años 20. Quizás si lo comparo con el Roca de fines del siglo XIX, encuentro, ¿no es cierto?, más puntos de contacto, ¿no es cierto? Entonces todo esto es muy útil para entender el presente. Cuando uno pone, por ejemplo, el presente en términos históricos, hoy que la imagen de Menem nos llega a 20 puntos de opinión positiva, ¿no es cierto?, cuando uno lo mira históricamente es probable que la historia política argentina se escriba en 4 grandes capítulos. El capítulo de Roca, el capítulo de Irigoyen, el capítulo de Perón y el capítulo de Menem, ¿no es cierto? No solo porque son los 4 presidentes reelectos en la historia argentina, ¿no es cierto?, sino porque quizás cada uno de ellos, si uno le sintetiza, yo diría, en una palabra, ¿qué significó? Yo diría, Roca significó el progreso, esto podríamos discutir por qué significó el progreso, pero yo sintetizo en una palabra. Irigoyen fue el sufragio, Perón fue la justicia social, y yo diría que Menem, yo si elijo una palabra, la modernización. Menem significó un proceso de modernización, ¿no es cierto?, en la Argentina. Y es probable, ¿no es cierto?, que todavía entrando en la próxima década, Menem siga jugando un papel en la política argentina. Bueno, como todavía hoy lo juega Alfonsín en materia, ¿no es cierto?, en materia política. Te quiero matar, ¿sabes por qué? Porque hice la primera pregunta y contestaste todas. ¿Qué hago ahora? No, podemos volver sobre todo esto. Podemos volver. La segunda cosa que me había planteado es, yo te hablo de mi caso. Sí. Yo soy un fanático de la historia, pero de grande, no de chico. ¿Y sabes por qué? Porque mis maestros, y sobre todo mis profesores del colegio secundario, no me hicieron amar la historia por la forma en la que me contaron. ¿Cómo se puede transmitir la historia como materia para que los pibes ya cuando están en la escuela mamen esta disciplina? Bueno, yo te cuento, mi experiencia personal es distinta a la tuya. A mí la historia siempre me gustó desde muy chico, los 3, 4 años, ¿viste? Porque a mi padre le gustaba, a mi tío que era profesor de historia le gustaba, y a mí siempre me gustó desde antes de entrar al colegio. Entonces yo lo viví de esa manera. Pero yo verifico exactamente lo que vos decís con mis chicos. Yo tengo cuatro chicos, 2 chicas que ya están en la universidad, un chico de 16 y otra chica de 14. Y yo encuentro exactamente el problema que vos decís. Yo veo que les cuesta mucho el aprender la historia. Muchas veces estuve ayudando a estudiar a mi hija menor historia y ella me decía, no, bueno, vos me lo explicás y yo lo entiendo, vos me lo contás y yo lo entiendo. Es decir, yo creo que se da lo que vos decís, es muy claro, ¿no? Yo creo que quizás
vos sabés que en general hoy se tiende a decir, un poco en el estudio de la historia moderna, que una forma muy eficaz de enseñar historias con las biografías. Ajá. Muchas veces, ¿no es cierto? Es decir, y esto muchas veces en la historia de divulgación, muchas veces, por ejemplo, se comprende mejor un proceso histórico. Cuando hay que estudiar un proceso histórico, el proceso histórico se hace abstracto. Es mucho más difícil entenderlo, comprender un proceso histórico. Cuando yo tomo la vida de una persona y la puedo presentar en forma mucho más humana, ¿no es cierto?, esto, por ejemplo, hace mucho más entendible, ¿no es cierto?, un proceso histórico. Yo tomo muchas veces hay, viste, algunas biografías que ahora llaman fulano y su tiempo, ¿no es cierto?, Alberdi y su tiempo, Roca y su tiempo, Sarmiento y su tiempo, ¿no es cierto?, porque a través de una persona se puede entender el tiempo. Es decir, muchas veces yo creo que falta la humanización de la historia, y muchas veces la humanización de la historia, ¿no es cierto?, se logra a través de una persona. Ahora vas a uno de los temas, yo diría, centrales, que probablemente no se puedan resolver. Hay gente que dice, mire, esto, en una suerte de determinismo, esto tenía que ocurrir. Y hay otros que dicen, no, lo que pasa es que estaba el tipo justo en ese momento. Es muy probable que la realidad tenga componentes de los dos. Pregunta, si vos tuvieras que inclinarte para una mayor importancia de eso que llaman los procesos versus lo que llaman las personas, ¿te inclinarías más, en tu experiencia, para algo que dice, mira, es porque apareció Roca o Perón o Menem, o porque tenía que ocurrir? Si no hubiera aparecido Hitler, otro también hubiera hecho las barbaridades que él hizo porque tenía que ocurrir, o es la historia que se escribe por determinados personajes en determinados lugares. Bueno, mira, vos sabés que el filósofo español Ortega y Gasset tiene esa frase muy conocida que habla del hombre y las circunstancias. El hombre y las circunstancias. Muchas veces está el hombre, pero no se dan las circunstancias, o están las circunstancias, pero no se da, ¿no es cierto?, el hombre que las pueda aprovechar. Y además sobre esto uno puede también hacer lo que se llama la historia contrafáctica. ¿Qué es la historia contrafáctica? ¿Qué hubiera pasado si, ¿no es cierto? Pero yo creo que el hombre juega un papel muy... Es cierto que hay procesos, ¿no es cierto? Pero los hombres juegan un papel muy, muy importante. Hagamos un poco de historia. ¿Por qué la Argentina logró el grado de desarrollo que logró a fines del siglo XIX, principios del XX, y otros países latinoamericanos no lo lograron? ¿O por qué después otros países con condiciones, digamos, teóricamente similares a la Argentina, como Australia y Nueva Zelanda, lograron un desarrollo ya adentrándonos en el siglo XX y la Argentina no lo logró? No todo es igual, ¿no es cierto? ¿Por qué lo logró Argentina y no lo logró Brasil, no lo logró Perú, no lo logró México? ¿No es cierto? Evidentemente hay procesos generales. Nos independizamos todos. Hacia fines del siglo XIX todos entramos en una economía más globalizada, como está también sucediendo ahora. Entramos de una u otra manera en cierta división internacional del trabajo, y fue el café para Brasil, y fue, ¿no es cierto?, el trigo para la Argentina, y fue el salitre para Chile, por poner alguna... Pero de una u otra manera, ¿no es cierto?, cada uno encontró capacidades para utilizar esto en forma distinta. Además, hay hombres que aceleran procesos, hombres que demoran, ¿no es cierto?, los procesos, ¿no?, de acuerdo a esto. Entonces, yo creo que es cierto, hay procesos, pero el papel del hombre juega un papel mucho más importante. Mira, miremos nuestra independencia. ¿Por qué el único punto de toda Hispanoamérica en el cual nunca los españoles lograron reconquistar fue Buenos Aires? ¿Por qué reconquistaron México, ¿no es cierto?, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, etcétera? Y el único punto que no volvieron a conquistar fue el Río de la Plata. ¿Por un determinismo histórico o porque hubo una capacidad de maniobra de determinados hombres que esto lo lograron? ¿No es cierto? Sí, tenemos un ejemplo de nuestra independencia. ¿Qué hubiera pasado si Belgrano no hubiera desobedecido al primer triunvirato, ¿no es cierto?, cuando estaba en Tucumán? Si hubiera vuelto para Córdoba, hubiera dejado que los españoles avanzaran hasta Córdoba y no libró la batalla de Tucumán y los hubiera parado. ¿Qué hubiera pasado? ¿No es cierto? Bueno, es un ejemplo muy, muy concreto. A lo mejor, si eso hubiera sido así, Buenos Aires no hubiera sido el único punto de la América hispánica que no hubiera sido reconquistado por los españoles. ¿Y por qué Belgrano desobedeció, ¿no es cierto?, al triunvirato? Porque estaba solo ahí en Tucumán, ¿con quién consultó, con quién no consultó? Bueno, yo creo que esto juegan los factores humanos de una forma muy, muy importante. Probablemente la Argentina se hubiera independizado igual, pero a lo mejor hubiera costado más tiempo, hubiera sido un proceso más complejo. Háblame de casos a lo largo de la historia nuestra, yo diría principalmente, de gente que a lo largo del tiempo fue revaluada en su imagen y otra devaluada. Bueno. Por ejemplo, cuando estuvo hace algún tiempo Guido Di Tella acá, dijo, ahora todos decimos que Pellegrini era un gran estadista, dice, pero vos tenés que ver lo que decían de Pellegrini en esos momentos en los cuales se les vivía. Hablaba la mitad mal de Pellegrini, la mitad mal de la mamá de Pellegrini.
Bueno, yo te diría que esto en alguna medida pasa siempre. Yo siempre doy un poco el ejemplo de Roca. Vos sabés que a principios de 1880, Roca es electo, asume la presidencia en octubre del 80 por primera vez, ¿no es cierto? En el verano del 80, ¿no es cierto?, Vicente Fidel López era el hijo de Vicente López y Planes, pero Vicente Fidel López era un abogado muy importante, que en aquella época también era economista, ministro de Hacienda, y en el verano del 80, además, Vicente Fidel López era el representante de la banca Baring Brothers, ¿no es cierto?, en la Argentina. Es decir, era el representante local de nuestro acreedor externo más importante. Entonces, en el verano del 80, como representante local, periódicamente le mandaba informes, ¿no es cierto?, a los acreedores, informándolos de cómo evolucionaba la situación política argentina. Y en el verano del 80, en 1880, él le manda una carta a Londres, a la Baring, y le informa la situación política argentina y le dice, mire, ahora apareció la candidatura de General Roca a la presidencia. La candidatura de Roca va a fracasar. Roca es un bruto. Lo único que sabe es matar indios. No es posible que sea presidente. Y si llega a ser presidente, su presidencia va a ser un desastre. ¿Correcto? Bueno, o sea que 10 años después, en la crisis del 90, cuando asume Pellegrini, Roca va de ministro del Interior y Vicente Fidel López de ministro de Hacienda para salir de la crisis, ¿no es cierto? Es decir, no, el punto es quizás lo que dice Guillotín es así. Es decir, es muy difícil cuando uno mira qué es un momento histórico. La mayoría de las veces uno encuentra discursos que decían este es un momento histórico. Y sin embargo es un hecho que pasó absolutamente desapercibido. Y otras veces se producen hechos de los cuales no hay clara conciencia y resulta histórico. Es decir, por ejemplo, uno toma la Revolución de Mayo. En ese determinado momento no hubo una clara conciencia de qué es lo que estaba sucediendo. O sea que siempre hay un hecho anecdótico, y es que el sacristán de la catedral, ¿sabés qué hacía? Todos los días un diario. ¿Cómo se hacía en esa época? Vos tomás el diario del sacristán de la catedral del 25 de mayo y él escribe, dice, bueno, el 25 de mayo, dice, hay unos vagos que están en la Plaza de Mayo gritando y no dejan dormir la siesta. ¿Por qué no se irán a su casa y me dejan dormir la siesta? El sacristán de la catedral a 30 metros de los acontecimientos. Porque claro, en realidad los testimonios históricos muestran que no eran más de 200 y pico de personas las que estaban en la Plaza de Mayo ese día, sobre una población de 40.000 habitantes. Es decir, por ejemplo, el 25 de mayo no hubo, yo diría, una clara conciencia de los contemporáneos de lo que estaba sucediendo. Ni siquiera sus propios protagonistas, Saavedra, ¿no es cierto?, es decir, Moreno, Castelli, sabían qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, vos tomás, por ejemplo, el discurso de General Uriburu cuando la Revolución del 30 y dice, este es un hecho histórico, acá vamos a cambiar todo. Y después vos viste que de todo eso, realmente, si hay un recuerdo, más bien es crítico, ¿no es cierto?, que laudatorio, ¿no es cierto? O yo siempre digo, fíjate, la relación con Brasil, un tema de la actualidad. ¿Cuándo empezó la buena relación de Argentina con Brasil? Pues sí, bueno, esto empezó con el Mercosur, y vos tomás los discursos de Menem y Cardoso y empieza acá. Pues si no, vos tomás el discurso de Alfonsín y Sarney en el año 85 y dice, no, escúcheme, acá empezó. Si no, vos tomás en última instancia el acuerdo de Itaipú, el gobierno militar Videla y Figueredo empezó acá. No, Frondizi y Cuadros en el 61, el acuerdo de Uruguayana. No, Justo y Vargas en el año 33, el intercambio de la visita. No, Roque Camposalle. No, Mitre el emperador Pedro II. No, la princesa Carlota Joaquín, era el proyecto del Mercosur. No sé si me decís. Y cada uno, en alguna medida, piensa que inaugura la historia. Y en realidad cada uno va construyendo la historia sobre una cantidad de precedentes que han hecho posible este tipo de cosas. En general, la mayoría de los momentos que se consideran históricos por los contemporáneos después no fueron tan históricos como parecían. En cambio, muchos hechos que no parecían tan históricos después resultaron, ¿no es cierto?, históricos. El ejemplo de lo que no parecía tan histórico y resultó histórico para mí es el 25 de mayo de 1810, cuando uno, insisto, busca a los contemporáneos, ¿no es cierto? Después, ejemplo de lo que parecía tan histórico y no resultó tan histórico, por lo general, los golpes militares, claro, que parecían inaugurar grandes transformaciones y después terminan en fracaso. En economía, Rudy Dornbusch siempre menciona que, según todos los libros, la hiperinflación alemana terminó el 15 de noviembre de 1923. Ahora, si vos vas a los diarios de Alemania del 16 de noviembre de 1923, no dice nada. En realidad fue que hubo un vuelco, después de una serie de medidas que habían tomado, que se dio ese día en el mercado cambiario, a raíz de lo cual empezó toda una serie de cosas. Y después, claro, vinieron los historiadores y dijeron,
acá, a las 3:15 de este día, exactamente se produjo ese hecho histórico. Hablando del tema de subestimaciones y no subestimaciones, alguien que me parece que ha quedado subestimado en función de las circunstancias y quizá por personalidad, etcétera, etcétera, dentro de los presidentes argentinos, es José María Guido. ¿Estás de acuerdo? Mira, absolutamente. Vos sabés que casualmente yo estuve, ahora me tocó ser hace poco tiempo tribunal en una tesis que presentó en la Universidad de El Salvador para el doctorado en Historia un profesor Cardone, ¿no? Y entonces Félix Luna y yo fuimos integramos el tribunal de tesis, porque este profesor Cardone hizo su tesis doctoral casualmente con una semblanza y un estudio biográfico sobre José María Guido, ¿no? Y entonces lo puso a Félix Luna de padrino de tesis, y Félix Luna me propuso a mí para integrar el tribunal, porque yo trabajé también sobre todo el periodo de Frondizi, ¿no es cierto? Bueno, casualmente por este tipo de situación, ¿no es cierto? En el cual, y realmente es una muy buena tesis, un muy buen trabajo, que yo lo aliento a Cardone y la Universidad de El Salvador que lo publiquen, porque exactamente lo que vos decís, Guido es una figura que ha quedado olvidada. Inclusive es una situación muy paradojal, porque vos le preguntás a un rionegrino, porque vos sabés, ¿no es cierto?, que en última instancia, es decir, si bien Guido nace en San Telmo, Guido nacido en la capital federal, en San Telmo, ¿no es cierto?, pero en realidad es legislador por Río Negro. Ni los propios rionegrinos reconocen que en realidad un legislador de ellos fue, ¿no es cierto?, fue presidente. Yo creo que esta tesis de Cardone en realidad es el primer trabajo a fondo, ¿no es cierto?, recordando, reivindicando la figura, ¿no es cierto?, la figura de Guido. Yo creo que Guido, como decía primero, fue un hombre de una gran honestidad personal, de un gran desprendimiento, y que intentó, ¿no es cierto?, quizás es mucho más fácil reconocer las figuras históricas que logran algo. Cuesta más reconocer las figuras históricas que evitan algo. Es decir, el gran mérito de Guido fue evitar una situación. Entonces, cuando alguien evita una situación, muchas veces es menos recordado que el que logra, ¿no es cierto?, una situación. Y lo que Guido logró fue mantener un hilo de continuidad institucional en un momento donde todavía, ¿no es cierto?, parecía posible construir una democracia. El esfuerzo de Guido, que logró entre Frondizi e Ilia mantener la estabilidad democrática, con proscripción, con planteos militares, con lo que fuera, realmente es muy encomiable. Esto después vino la Revolución Argentina, el proceso del 76, y quedó medio como olvidado. Pero aquella actitud de Guido, ¿no es cierto?, contra viento y marea, luchando solo por mantener un hilo de continuidad democrática, cuando en los años 60 todavía parecía posible una construcción democrática, creo que, como vos decís, tremendamente elogiable. Vos hiciste 4 mojones, dijiste, Roca, Irigoyen, Perón, Menem. Sí. El caso Irigoyen es un caso interesante, no tanto Irigoyen del 16, sino Irigoyen 16-22 se va, viene Alvear, que dentro del radicalismo hace otra cosa. Irigoyen regresa en 1928 y gana por gran cantidad de votos, cuando no vivía en ese momento yo, pero era, entre comillas, muy claro que no estaba en condiciones de gobernar, y mucho menos, no se sabía en ese momento, pero al año nomás, cuando empezó la crisis del 30, con lo cual yo diría, esto de que inauguró la serie de golpes de Estado es una gran desprolijidad desde el punto de vista institucional, pero yo quisiera saber, Argentina, bajo Irigoyen, cómo sobrevivía 1928-1934, ya después vamos a hablar de Justo. ¿Cómo se explica esta vuelta de Irigoyen, este triunfo electoral apabullante de 1928? Yo creo que nosotros, vos y yo, vivimos otro retorno, que fue el de Perón. Perón, vos fíjate que termina ganando con más del 60% de los votos con Irigoyen en el año 73, ¿no es cierto? De cierto punto de vista, ya que el regreso de Perón, ahora ya lo vivimos como algo natural, pero también fue un fenómeno muy complicado. Y probablemente, yo no sé, es la historia contrafáctica, pero Perón, vos fíjate, fue electo en octubre del 73, y muere el 1 de junio del 74, no llega a estar un año en el gobierno. ¿Qué hubiera pasado si Perón hubiera estado 2 años en el gobierno, en ese estado ya de vejez, ¿no es cierto?, que estaba? El regreso de Perón también es a una edad muy grande. Yo creo lo siguiente, yo creo que el punto es que, como siempre digo, los golpes militares hay que entenderlos también en el contexto de la época, ¿no es cierto? Es decir, en el contexto y en el momento en que se vive. Uno toma los diarios, por ejemplo, de septiembre de 1930, hubo 200.000 personas ese de septiembre en la Playa de Mayo.
Hoy uno lo ve, paradójicamente, por ejemplo, la Revolución del 30, cuando uno la estudia históricamente, tuvo poquísimo apoyo militar y mucho más apoyo civil. Pues ya ves que en realidad la Revolución del 30, desde el punto de vista militar, fue la revolución que tuvo menor apoyo militar. Sacaron el colegio militar porque es lo único que sacaban. Y una columna de 1000 hombres frente a fuerzas armadas que tenían 36.000, que no se movió absolutamente nadie, pero sin embargo la calle estaba ganada por estudiantes, por partidos políticos, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva. Yo creo que lo que sucedió en el 30 fue primero, lo que sí marca el 30 es algo que muchas veces se ve en la historia argentina, que es la impaciencia. ¿No es cierto? Desde cierto punto de vista yo creo que el 30 fue un acto de impaciencia política. ¿Por qué? Porque el irigoyenismo había empezado a perder elecciones. Ya las había perdido en la capital. Y esta impaciencia, yo creo, política de los argentinos ha sido unas constantes en el medio siglo que va del 30, ¿no es cierto?, hasta el año 83. Visto retrospectivamente, es decir, no era mejor, y muchos conservadores después lo reconocieron, haber esperado a que el radicalismo perdiera las elecciones, porque en última instancia, fíjate que es decir, la caída de Irigoyen en el 30 en parte lo salva políticamente, porque en última instancia, ¿no es cierto?, después el entierro de Irigoyen, 3 años después de la Revolución del 30 es un gran acto popular. Pero yo creo que ahí lo que surge en el 30 es la impaciencia. Uno ve a los titulares de los diarios, esto no se aguanta más. Y esos titulares de los diarios, esto no se aguanta más, se repitieron muchas veces, ¿no es cierto?, en la historia política argentina. Esa impaciencia que no permitía muchas veces dejar jugar, ¿no es cierto?, el juego de la democracia, que muchas veces corrige los mismos defectos. Ahora vos fíjate que ahí, como historiadores, tenemos que juzgar las cosas con ojos del momento, no con ojos de ahora que dicen, fíjate vos, ¿por qué no hubieran aguantado? Hagamos un pequeño ejercicio de historia contrafáctica. Hubieran esperado las derrotas electorales, ¿pero qué? ¿Vos querés decir con caída de Irigoyen antes del 34, con reemplazo por su vice? ¿Qué es lo bueno, esto, vos sabés que había una conspiración para reemplazarlo por el vice, en marcha. Y algunos elementos históricos, algunos testimonios hay de que el vicepresidente, que se llamaba Martínez, estaba, ¿no es cierto?, que en algún momento Martínez cree que la revolución es para ponerlo a él, porque estaba en alguna cuestión, ¿no es cierto? Inclusive hay varias conspiraciones juntas en ese momento. Hay una comparación de algunos militares radicales para mantener la continuidad constitucional, porque en realidad también influye en aquel momento la experiencia de la Revolución del 90, que había sido 40 años antes, pero es decir, una revolución en la cual se produce un movimiento en la cual termina Pellegrini asumiendo la presidencia, que era el vicepresidente en lugar de Juárez Schellman. Aparentemente sí había otra conspiración entre sectores del oficialismo y sectores del ejército que estaban esperando, ¿no es cierto?, una solución de esas características, la caída de Irigoyen y que el vicepresidente asumiera. Visto retrospectivamente, la historia contrafáctica, pero quizás alguna alternativa institucional hubiera sido mucho más sensata. Había un hecho de trasfondo económico, que creo que muchas veces se olvida, que es la crisis del año 29. Efectivamente. ¿No es cierto? Y en qué medida Irigoyen estaba en capacidad de poder tomar las medidas que en el campo económico hacían falta para enfrentar la crisis. Que además es el otro tema que yo siempre digo que hace falta para entender nuestro proceso histórico. Siempre tenemos que poner, vos sabés que en el 30 hubo revolución en Brasil, cayó el régimen político en Brasil, y Getúlio Vargas llega con la revolución del 30 al poder. Hay revolución en Uruguay, hay revolución en Perú y hay revolución en Chile. Prácticamente hay un reguero de revoluciones, de golpes militares en toda América Latina. Nota a pie de página antes de ir al corte. El 24 de agosto de 1930, Nicolás Repetto, en la Cámara de Diputados, pronuncia un discurso y a propósito de la Revolución de 1890 le dice a los conservadores, ustedes deberían rendirle un gran homenaje a Pellegrini. Dice, porque la Revolución de 1890 fracasó, a Dios gracias. Y él hace un ejercicio de historia contrafáctica, que a mi juicio es muy importante, que dice lo siguiente, ¿usted se imagina si con el despelote, el término es mío, que había en 1890 hubiera ganado Alem? Lo que hubiera sido Argentina. Menos mal, dice, que no ganó Alem, Pellegrini se hizo cargo de la situación y pudo remontar una situación verdaderamente difícil. Señor director, le presto a las cámaras 90 segundos para ver si el mundo existe y ya volvemos aquí. Más historia con Rosendo Fraga. Seguimos divagando, no sé si el término será correcto, pero me resulta muy simpático, con Rosendo Fraga sobre nuestra historia. Señor director, se lo muestro primero así, de perfil, fíjese usted. No, del otro lado. Ah, así. Bueno, ahora se lo voy a mostrar de frente, mire. Algunas de las obras, y acá rescato una de las cosas que dijiste, Rosendo, el tema de tomar la historia desde el punto de vista de las biografías. El general Justo,
el hijo de Roca, ahora, el hijo de Roca, el Ejército y Frondizi, ¿sí? Y esto bien desde Carolina Barros y Rosendo Fraga, Fue Futuro, ya voy a volver sobre esto. Empecemos por Justo. Cuando mencionabas en la primera parte el tema de que había varias, digamos así, proyectos de golpes militares contra Irigoyen, uno era el del general Justo. Justo termina siendo presidente, entre comillas, constitucional, digamos, 32-38. ¿Llega de manera fraudulenta en el sentido de que los radicales están proscritos o algo más? ¿Se mete la mula? ¿Qué quiere decir en la década del 30 eso? No, yo creo que hay dos situaciones, ¿no? Es decir, la elección de Justo, la del 32, ¿no es cierto? Fin del 31, asume en febrero del 32, se hace con el radicalismo proscripto. Sí. Desde el punto de vista, no hay fraude, hay proscripción. Es decir, al estilo de la que después permitió la elección de Frondizi o de Ilia. O de Ilia, sí, claro. Nadie dice fraude, no hay fraude. Claro, en fue ese proscripción, sentido. digamos. Y el partido mayoritario, que era el radicalismo irigoyenista, no puede votar. Entonces se plantea entre una coalición que es la Concordancia, que son los conservadores, los radicales antipersonalistas y los socialistas independientes, contra una alianza que es Democracia Progresista y el Partido Socialista. Ahí gana sin fraude, es decir, gana pero con la proscripción del peronismo. Es decir, yo diría que en cambio la elección de Ortiz del año 38, esa es una elección con fraude. ¿No es cierto? La elección se administra justo para que quede Ortiz como sucesor, porque ahí el radicalismo vota nominalmente. Pero hay dos provincias que son Santa Fe y provincia de Buenos Aires, dos provincias claves donde, ¿no es cierto?, hay fraude, como otras como fueron Córdoba y Mendoza, no lo hubo. Entonces yo creo que sí. Justo llega al poder, Justo era de origen radical, había sido, ¿no es cierto?, ministro, los 6 años de Alvear, había sido ministro de guerra. Y había sido inclusive a los 14 años Justo cadete revolucionario en la revolución del 90, ¿no es cierto? Cadete revolucionario en la revolución del 90 a los 14 años. Era de origen, ¿no es cierto?, de origen radical. Su padre había sido mitrista, había sido del partido de Mitre. Ahora, sin lugar a dudas, el régimen de Justo, uno dice fraudulento, uno puede decir, bueno, de una participación política restringida o limitada, como fue después con el peronismo en los años 50. Y en los años 60. Pero acá cabe también la historia contrafáctica. En aquel momento hubo que hacer, y vos como economista lo sabés, lo que hoy denominamos una política de ajuste. Así es. Hubo una ola de desempleo muy fuerte, si bien no son del todo comparables las estadísticas, llegamos a 14% de desempleo, ¿no es cierto?, en ese momento, por lo menos las estadísticas. Y hubo que hacer una política de ajuste, inclusive con baja de salario, y en el sector público se llegó a demorar hasta 5 meses el pago de los salarios. Cabe la pregunta de si esa política en ese momento hubiera podido ser aplicada con el radicalismo irigoyenista en el poder, o esto no hubiera llevado a una crisis, ¿no es cierto?, muchísimo mayor. Se hago un agregado sobre el tema de lo que podemos llamar el equipo económico de Justo. Sí. Cuando mirás lo que hicieron, se puede discutir millones de cosas, pero yo diría, evidentemente había mucho talento puesto al servicio de la acción, con una característica, eran jóvenes. El más viejo de todos era Federico Pinedo. Pinedo nació en 1895, así que cuando asumieron en el 32 tenía 37 años. Pero los otros que estaban ayudándolo eran los jovencitos del momento, Malacorto, que es el que introdujo el impuesto a los réditos, Previch. Toda esa gente tenían apenas, digamos así, 30 años. ¿Qué es lo que hicieron? Tuvieron que inventar cosas sobre la práctica. Previch ha dejado varios tomos así de memorias y de trabajos y todo eso. Y lo que te cuenta es que no tenían demasiada conciencia. Cuando empezó una crisis que duró una década, nadie dijo esta crisis duró una década. Es más, un famoso economista norteamericano, Irving Fisher, tenía un programa de radio y decía, no se caliente que esto termina la semana que viene. Y dejó toda su plata en la bolsa y por supuesto se fundió. Y seguía diciendo varias meses después, no se preocupe que esto ya termina la semana que viene. Y duró, digamos así, una década. Así que yo diría, lo que este hombre posibilitó desde el punto de vista económico fue muy importante. ¿Me equivoco? Saavedra Lama fue el canciller. Claro, Saavedra Lama fue el canciller, que fue el primer premio Nobel de la Paz de América Latina. Y había una figura muy interesante, poco recordada, que es Antonio Di Tommaso, que era el ministro de Agricultura, claro. ¿No es cierto? A ver, habla. Y vos fijate esto, porque Di Tommaso era un hombre, era socialista. Era socialista, es decir, los socialistas habían tenido una decisión que era el socialismo independiente. Correcto. ¿No es cierto? Que era un socialismo más pragmático. Es decir, en realidad Pinedo viene también del socialismo independiente. Sí, Pinedo, en realidad, queda en la historia como un arquetipo del conservador. Porque en realidad se inicia políticamente en el Partido Socialista. De ahí después
con Di Tommaso, ellos dos y otras figuras, pero ellos fundamentalmente arman el Partido Socialista Independiente, que entre en la concordancia con Hus. Y Di Tommaso, vos fíjate que por de Agricultura, un hombre que en realidad era hijo de un inmigrante de origen italiano, que venía del socialismo, fue una medida realmente muy innovadora. Justo no pone un conservador, ¿no es cierto?, de ministro de Agricultura, pone un socialista que también era muy joven, ¿no es cierto?, es decir, en aquel momento. Yo también te incorporaría esa figura también, como decís, una generación muy joven. En cambio, en otras áreas, él, por ejemplo, pone, y acá se ve un gabinete muy integrado, pone en la Cancillería de Relaciones Exteriores a Carlos Savera Lamas, que había sido ministro de Victorino de la Playa, y que a su vez era el yerno de Roque Sáenz Peña, ¿no es cierto? Pero pone también como primer ministro de Instrucción Pública, ¿no es cierto?, a Manuel Iriondo, que había sido ministro de Quintana en 1905. Es decir, vos fíjate, en áreas como agricultura y economía pone gente muy joven. Pero esto lo equilibra, digamos, en otras áreas, como fue Relaciones Exteriores, el primer ministro de Instrucción Pública pone gente muy grande que venía del régimen conservador previo Irigoyen, con lo cual en última instancia termina articulando una composición. Vos escribiste un libro sobre el vice de Justo, que es el hijo de Roca. Qué vergüenza, en realidad tiene mérito propio, ¿no? Julio Argentino también se llamaba. Exacto. Vos acá contás, bueno, es del Roca Runzi, un millón de cosas, pero hay una cosa muy interesante que vuelve a un punto que discutimos en la primera mitad de este programa, que es el tema de procesos versus hombres. En el año, no sé si 35 o 36, es asesinado un senador que es Bordaberry. Bordaberry, ¿no? sí. Bordaberry. Electo por la democracia progresista. Bueno, en esa sesión, Roca no preside. Exacto. Porque no está, no sé, de viaje, enfermo, Dios sabe. Vos decís acá, si Roca hubiera presidido, ese asesinato no se producía. A ver. Claro, esta es la historia contrafáctica, y esto, digamos, es una opinión mía en base a testimonios de la época, ¿no es cierto? Porque ese asesinato se produce en una sesión en el Senado donde quien presidía la Cámara deja que llegue a un debate de una agresividad y un acaloramiento muy fuerte. El tema era carnes. El tema era el debate de las carnes, ¿no es cierto?, en el cual había una interpelación a Duo, que era el ministro de Agricultura, que había reemplazado a Di Tommaso a raíz, ¿no es cierto?, del pacto, y el debate era por el pacto de Roca-Runciman y, digamos, lo que se aseguraba, las concesiones que se habían hecho para asegurar el mercado británico en nuestras exportaciones de carne. Entonces había un debate donde Lisandro de la Torre, senador opositor demócrata progresista, es el denunciante, el interpelador denunciante, y Duo, el ministro de Agricultura, es, ¿no es cierto?, el que defiende la posición de gobierno, es el atacado. Pero esto lo cuenta, ¿sabes?, que Ramón Columba, que fue un eximio dibujante, ¿no es cierto?, de la primera mitad del siglo XX, y que era además taquígrafo del Congreso, le llegó a ser jefe de taquígrafos del Congreso. Y él plantea eso, digamos, que él, como viste, Columba ha dejado un libro muy interesante de dibujos y de relatos, ¿no es cierto?, sobre el Congreso, y el Congreso que yo he visto, porque él estuvo durante 40 años como taquígrafo, ¿no es cierto?, o sea, que vivió. Y él dice, ¿no es cierto?, que si Roca, que era el vicepresidente, que normalmente presidía las sesiones del Senado, hubiera estado presidiendo el Senado en ese momento, no se hubiera producido el asesinato, porque nunca hubiera permitido que la sesión hubiera llegado a un grado de agresividad y de insultos como llegó, en el cual se crea la situación de tensión que produce ¿no es cierto?, el asesinato. Hay quienes dicen de que el asesinato fue una conspiración. Yo te diría que desde mi punto de vista fue un encadenamiento infeliz de un conjunto de, ¿no es cierto?, de circunstancias que se dan en esta cuestión. Pero ahí donde ¿no es cierto?, el papel de un hombre puede evitar un acontecimiento. El tercero de los libros que mostré, El Ejército y Frondizi. Este libro tiene un componente personal importantísimo, porque, si entiendo bien, tu papá fue el secretario de guerra, ¿no?, del gobierno de Frondizi, que duró más tiempo. Sí, y que era el secretario de guerra cuando cae, sí. Cuando cae Frondizi. Sí. Antes, no te vas a ir de acá sin relatar muy brevemente cómo se lo saca de encima a Toranzo Montero, porque es de antología. Pero primera cosa, a ver, sin entrar en intimidades, trabajar
durante, ¿qué? 2 años, digamos así, con Frondizi. Sí. Eso llevó a que tu papá, y por el otro lado los planteos militares, que llegaba a tu casa. Cuando llegaba a tu casa, basta, no quiero saber nada, ¿qué es esto? ¿Qué militares locos? ¿Qué presidente loco? ¿Qué todos locos? ¿Qué decía tu viejo? Bueno, mira, todo depende, así como yo te decía que a mí de chico me gustaba historia, a mí yo tenía en esa época, yo soy del 52, mi papá fue secretario de guerra del 60 al 62, ya que yo tenía entre 8 y 10 años en ese periodo, ¿no? Bueno, pero a mí digamos, la política me interesaba mucho. Yo preguntaba, a mí realmente me interesaba, me divertía, ¿no es cierto?, todo este tipo de acontecimientos, ¿no? Y yo te diría que no, que todo se trasladaba o en casa, aunque yo era el mayor, pero por lo menos a mí los acontecimientos me llegaban, me metía, indagaba, ¿no es cierto? Y además me divertía mucho, ¿no es cierto?, dentro de eso. Bueno, ¿y qué decir? ¿Cuál era la sensación que vos tenías de lo que era tu papá trabajando como secretario de guerra? Bueno, mira, yo te digo lo siguiente, era una mezcla de tensión por un lado, porque era un momento muy, muy tenso desde el punto de vista político-militar, pero un momento también casi diría, de mucha vocación por lo que se estaba, ¿no es cierto?, por lo que se estaba haciendo. Esto, viste, hoy parece un poco incomprensible, pero en aquella época lo político y lo militar era una misma cosa. Es decir, todo estaba absolutamente mezclado. Proceso que ya venía no solamente de los golpes militares, venía la misma revolución del 55. La misma revolución del 55 había sido en realidad una alianza entre los políticos civiles, radicales, conservadores, socialistas y hasta comunistas y un sector de las fuerzas, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas. Entonces yo diría todo ese tipo de acontecimientos, sí, llegaban perfectamente a la casa, se conversaba, además siempre venía gente y hablaba constantemente y se hacían reuniones, ¿no es cierto?, y ese tipo de acontecimientos. Yo de esa época me acuerdo, viste, el impacto cuando uno es chico de haberlo conocido a Aramburu y a Frondizi, que eran los presidentes hace años de esa época, y todo eso a uno en realidad lo marca, lo influye mucho. De más grande, con tu viejo, tenés que haber hablado de este periodo. Cuando hablabas con tu papá del periodo, ya fuera de esto, porque obviamente que tu papá tenía que defender al presidente, para algo era... Exacto, y por eso, exacto, sí. Bueno, entonces, cuando lo miraba de grande, ¿qué decía? ¿Qué miopes estos militares? ¿Qué embromado este Frondizi? ¿Qué lástima todo el periodo? ¿Qué decía? Lástima. Mira, lo que a él en realidad, yo me acuerdo, mira, un acontecimiento, año 64, ¿no? Año 64, tenía 12 años, estábamos con papá, habíamos ido a Luna Park, creo que a ver una pelea de box, una cosa así, ¿no? Estamos en la cola y se acerca a saludarlo el general Poggi. El general Poggi es el comandante en jefe del ejército, ¿no es cierto?, del ejército, que en realidad lo voltea a Frondizi y lo pone preso a mi padre, que era el secretario de guerra de Frondizi, que lo estaba defendiendo. Desde el episodio del 62 lo había puesto preso, nunca se había visto con Poggi. Yo me acuerdo que Poggi... Además, Poggi se quedó con la sangre en el ojo porque creía que iba a ser presidente... Claro. E hicieron la famosa... Entonces yo me acuerdo que entonces se acerca Poggi, nos saludan, que el episodio había puesto preso 2 años antes, a saludar, le dice Fraga, qué macana que hicimos. Ajá. ¿Correcto? Es decir, fíjate que Poggi, que era el comandante en jefe del ejército, yo 2 años después que lo había volteado a Frondizi, que estuvo a punto de ser presidente, 2 años después ya tenía clara conciencia del error político que se había cometido con la salida de Frondizi. Vos en este libro decís, si yo recuerdo bien, que hay más... digamos, lamentos o reproches o lo que sea, del golpe del 62 que hasta del 66. ¿Sabes que yo creo que sí, yo creo que es el golpe de Frondizi, es el que yo encuentro una autocrítica más generalizada de los protagonistas y del resto de la política. Cuando uno historia del proceso, en realidad, ya al final del golpe jugaban casi todos. Y la mayoría de los partidos políticos, pero fue el que más rápidamente generó una autocrítica. Y Frondizi, volviendo un poco al punto inicial de nuestra conversación, pues fíjate, es un poco como el hombre y las circunstancias. Quizás con Frondizi estuvo el hombre y no las circunstancias. En un país más tranquilo, más estable, el Frondizi de aquel momento pudo haber hecho una transformación excepcional que se quedó a mitad de camino porque quizás no se le dieron las circunstancias. Ahora contame muy rápidamente el episodio de cuando tu papá se saca encima al Toranzo Montero, claro, comandante en jefe del ejército. Bueno, es un episodio año, ¿no es cierto?,
Es decir, marzo del 61. Marzo del 61, ¿no? Porque habría que estar en esa época. Toranzo Montero, tal vez era en aquel momento el hombre fuerte del ejército, el comandante. En ese momento el ejército tenía dos autoridades, una autoridad político-militar que era el secretario y una autoridad puramente militar que era el comandante jefe del ejército. Toranzo Montero, que es un hombre que venía paradójicamente de origen radical, porque su padre había sido defensor del radicalismo en la revolución del 30, en aquel momento era considerado como el hombre fuerte dentro del ejército. Le había hecho varios planteos a Frondizi, frente a los cuales Frondizi había tenido que ceder, y entonces parecía un hombre, digamos, que era inamovible en su cargo, ¿no es cierto? Y entonces, como sucede en una oportunidad, papá era secretario de guerra de Frondizi, en consecuencia tenía una posición alineada ¿no es cierto?, con el presidente, aunque tenía que hacer equilibrio en toda esa situación. Y en un momento, entonces, Toranzo Montero, ¿no es cierto?, se siente molesto con una situación que se había planteado y dice, bueno, escúchame, entonces yo voy a tener que presentar mi retiro. En la idea de que la sola presentación de la amenaza de su retiro iba a generar una reacción de decir, bueno, no, le damos lo que usted está pidiendo para que usted no se retire. Entonces le dice, bueno, muy bien, está aceptado, ¿no es cierto? Entonces es como que se desarmó, ¿no es cierto? Es como que yo ahí en el libro relato otra serie de acontecimientos, porque después, ¿no es cierto?, cuando se desarma todo, Toranzo Montero quiere retroceder e intenta reaccionar, intenta decir, no, yo no quise hacer lo que hice. Entonces se realiza todo ahí en el regimiento de Patricios, toda una asamblea de 400 oficiales para tratar de reponerlo, ¿no es cierto?, a Toranzo Montero. Entonces tiene que ir el secretario de guerra a esa asamblea, fíjate lo que era el manejo. En aquel momento entonces se enfrentan los dos y Toranzo Montero tiene que reconocer que en realidad él sí había presentado, ¿no es cierto?, su retiro y se va, ¿no es cierto?, en forma incruenta, que son muchas veces el ejemplo, como decir, un ejemplo de cómo las circunstancias muchas veces, y los hombres juegan papeles. La anécdota es realmente increíble porque incluso vos después relatás que entonces tu papá lo llama a Frondizi y le dice, sí, acabo de relevar a Toranzo Montero, que yo creo que Frondizi lo debía tener acá, lo debía hasta en la sopa, claro, y no lo podía ni creer. Había tenido que ceder muchas veces en los meses anteriores con Toranzo Montero. Ahora, hay un militar, no recuerdo el apellido, que reflexionando retrospectivamente sobre la relación entre los militares y Frondizi, dice que Frondizi tenía un gravísimo problema, él no se daba cuenta del poder que él tenía, que si él hubiera tenido más mano dura con los militares, si hubiera dicho basta, hubiera logrado mucho más cosas. Mira, vos sabés que eso después es fácil de entender. Yo siempre doy el ejemplo de Alfonsín con los carapintadas. Vos hablabas, ¿no es cierto?, con los alfonsinistas, cuando habían asumido el gobierno, y decían, a nosotros no nos va a pasar lo de Frondizi. Nosotros no vamos a hacer como se dio Frondizi. Y Alfonsín terminó negociando con un teniente coronel en Semana Santa. Es decir, ¿te acordás? Es decir, entonces muchas veces cuando uno mira lo que le pasó a Alfonsín en Semana Santa, un cuarto de siglo después de Frondizi, con los militares derrotados ya en las Malvinas, desprestigiados, ¿no es cierto? Yo no sé si era tan fácil, ¿no es cierto?, el error que cometió Frondizi, si no es entendible el error que cometió en aquel momento. Vos fíjate, un cuarto de siglo después, lo que le pasa a Alfonsín, ¿no es cierto?, en Semana Santa. Termina cediendo y termina negociando con un teniente coronel amotinado, ¿correcto? En un momento donde todo ha cambiado, ¿no es cierto?, enormemente. Uno dice, bueno, Alfonsín, ¿hizo bien en ceder o no debió haber cedido? Bueno, esta es la historia contrafáctica. Yo creo que lo que sí sucedió, quizás con Frondizi, es que Frondizi se desgastó no tanto por ceder, sino porque al final nadie sabía dónde estaba parado. Y muchas veces había pasado que militares legalistas se habían jugado a favor de Frondizi y después habían perdido su carrera porque Frondizi no los había mantenido, no los había defendido. Entonces quizás al final había quedado una gran confusión respecto a si en las crisis Frondizi no terminaba negociando. Y esto sí quizás le restó apoyo militar en algunos momentos. Este aspecto que vos decís de Frondizi es muy importante. Yo en este momento estoy trabajando en el capítulo de Frondizi, un libro de historia económica, pero donde me involucro en la personalidad de los decisores, porque si no, no se entiende. Y esto que vos decís es muy importante. Creer en las unilateralidades, de que los otros eran miopes, los otros... La personalidad de Frondizi, lo retorcido que era, algunos dicen lo maquiavélico, podemos discutir un montón, vamos a decir a maquiavélico no, pero digamos, el hecho de que finalmente no sabías dónde estabas parado cuando te decía determinada cosa, ayuda a explicar cosas que uno diría, perdón, después de la elección del 18 de marzo de 1962, ¿por qué un Balbín llamado en consulta y para integrar un gabinete de coalición, ¿por qué un Aramburu ya en carrera, digamos así, electoral no hacen más cosas? Y una posible explicación, además de todos los intereses, todas las cosas, es
era muy difícil creerle a Frondizi. Exacto. Porque podía pasar que a los 2 días cambiara la situación y quedaras descolocado. Me queda un minuto nomás. Y en este minuto quiero agarrar una perlita. En este libro, que es una recopilación de artículos que publicaste en el diario La Prensa, Fue Futuro, Carolina Barros y Rosendo Fraga, hay un interesantísimo artículo que dice qué mal le fue en general a los integrantes de la primera junta. Sí, rápidamente. ¿Qué pasó? Bueno, vos sabés que es un artículo así que un día casualmente recopilé y realmente prácticamente todos los miembros de los 9 miembros de la primera junta terminaron muy mal y sin ningún grado de reconocimiento. Saavedra termina exilado y empobrecido después de haber estado preso y perseguido, termina exilado en Chile. Moreno muere en alta mar pocos meses después por enfermedad o algunos dicen por envenenamiento. Castelli, o sea que muere en 1812, preso, estaba procesado por la derrota de Huaki con un cáncer de boca, con un sufrimiento muy grande. Belgrano muere enfermo, pobre, ¿no es cierto? Larrea se suicida. Alberti muere de un ataque al corazón, ¿no es cierto? Vos sabés, a fines de 1800, después que se pelea con el Dian Funes por el tema de la Junta Grande, a fines de 1810. Probablemente Alberti fue una víctima de la política, ¿no es cierto? Se acaloró tanto el pobre canónigo Alberti en su pelea con el Dian Funes, ¿no es cierto?, que volvió de la pelea y le agarró un ataque al corazón, ¿no es cierto?, y se murió. Es decir, prácticamente todos los miembros de la primera junta terminaron pobres, perseguidos, ¿no es cierto?, y muchos de ellos con muerte prematura. Es como que pareciera como eso, viste, que la revolución se come a los revolucionarios. Y cuando uno mira qué pasó con los 9 miembros de la primera junta, pasó exactamente eso. Es notable, porque además, según la ley de probabilidades, 9 de 9. Exacto. Señor director, lamentablemente, y hoy sí lo digo con ganas, lamentablemente me tengo que ir porque con Rosendo nos quedaríamos 32 días hablando de historia. Logré lo que quería. Lo que quería era que usted, detrás de la cámara, amara, se engolosinara, le encantara trabajar sobre nuestro pasado para entender mejor nuestro presente y nuestro futuro. Hasta la semana que viene.